El día de hoy concluiremos los tópicos previstos para el módulo 5, cuyo desarrollo estará a cargo de la maestra Gabriela Méndez García, quien abordará el tópico correspondiente a resoluciones con aplicación de convenios internacionales y de quien me permito compartir una breve semblanza. La maestra Gabriela Méndez es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana. Cuenta con una especialidad en curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. Cuenta con 7 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación y 2 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocupando los siguientes cargos: oficial administrativo en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, analista jurídico CICE y secretaria particular de magistrado de circuito en el 8º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito, profesional operativo de ponencia en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretaria de juzgado adscrito a los juzgados 6º y 9º de distrito en materia de amparo civil y administrativo, de trabajo y de juicios federales en el Estado de Puebla, y actualmente se desempeña como secretaria del tribunal en el 16º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito. Como parte de su formación académica, ha participado en diversos cursos impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal, entre los que destacan el curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, las jornadas de sensibilización sobre la reforma en materia de justicia laboral y el curso de competencias jurídicas básicas, por mencionar solo algunos. Maestra Gabriela, sea bienvenida. Tiene toda nuestra atención. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias al magistrado Maitret y a la presidenta Navarrete por la confianza. Como bien decía la presidenta de la Junta, hoy culmina el curso taller sobre la elaboración de resoluciones en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que fue organizado como una de las líneas estratégicas de capacitación delineadas en el plan de trabajo para la conclusión de los asuntos en trámite y en ejecución eficaz de los laudos, así como para el cierre de la Junta. Como bien lo mencionaban ya, el objetivo general de este curso taller, como ustedes también saben, es dotarles de conocimientos jurídicos, destrezas y herramientas que les permitan elaborar con prontitud y calidad resoluciones laborales de conformidad con lo establecido por los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo. Hoy veremos la segunda parte del módulo 5, que tiene que ver con resoluciones particulares. Específicamente, la segunda parte de este módulo es resoluciones con aplicación de convenios internacionales. Ahora, les voy a compartir mi pantalla porque les preparé una presentación de PowerPoint. Y, a ver, ya la pueden ver, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Comenzaré presentándoles el tema que abordaremos hoy, que, como bien les decía, es resoluciones con aplicación de convenios internacionales. Ahora, como un primer aspecto, me gustaría destacar... A ver, permítanme, quiero pasar la diapositiva, nada más que... Ya. Me gustaría destacar por qué es importante la aplicación de convenios internacionales en la elaboración de laudos. Esto para poder aterrizar precisamente la relevancia de que analicemos y hoy nos empapemos un poco más de este tema. Como primer aspecto, destacaré que es importante por la protección de los derechos laborales. Los convenios internacionales elaborados y respaldados por los organismos internacionales, como en el caso de la Organización Internacional del Trabajo, también conocida como la OIT, establecen estándares mínimos de derechos laborales y principios fundamentales que los países deben respetar. Al aplicar estos convenios en la elaboración de los laudos, se garantiza la protección de los derechos de los trabajadores, como la libertad sindical, por ejemplo, también la igualdad de oportunidades y de trato, así como la prohibición de trabajo infantil, entre otros. Otro aspecto relevante de por qué es importante la aplicación de convenios internacionales en la elaboración de los laudos es por la uniformidad y coherencia en la resolución de los conflictos laborales. Los convenios internacionales vistos como una fuente adicional de derecho que nos permite resolver los conflictos laborales que se someten al estudio de las juntas
brindan criterios y directrices claras para abordar situaciones laborales conflictivas. Al aplicar estos convenios en la elaboración de laudos, se promueve la uniformidad y la coherencia en la resolución de los casos. ¿Qué pasa? Que de este modo evitamos las interpretaciones, arbitrarias o sesgadas, lo cual contribuye a la estabilidad y predictibilidad del sistema laboral. ¿Esto en qué se traduce? En que se le brinda certeza y seguridad jurídica a las personas quienes acuden a las instancias laborales para que se les imparta justicia. Un tercer punto de por qué es importante la aplicación de convenios en la elaboración de laudos es por la actualización y adaptación a los estándares internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Los convenios internacionales suelen ser revisados y actualizados regularmente para adaptarse a los cambios en el entorno laboral y social. Cuando aplicamos estos convenios en la elaboración de los laudos, aseguramos que las decisiones tomadas estén en línea con los estándares más actualizados y relevantes en el ámbito internacional. Disculpen, me apareció una ventana aquí para ceder el control de la presentación. Esto nos garantiza que los laudos van a reflejar las mejores prácticas y avances en materia laboral. Es decir, los convenios internacionales se nutren de todo lo que pasa en el mundo en materia laboral. Y de este modo, al tener tantos puntos de vista o tantos escenarios y analizarlos, precisamente derivado de la progresividad de los derechos, como uno de los principios que les rige, cuando nosotros acudimos a consultar un convenio internacional para aplicar el criterio que éste contiene en un laudo, pues podríamos tener la presunción de que estamos aplicando un criterio de lo más actualizado y de lo más relevante en el ámbito internacional. Un cuarto punto de por qué es importante es la credibilidad y la legitimidad de las decisiones. Los convenios internacionales, al ser estrictamente revisados por personas expertas, nos pueden también generar esta confianza de lo que ahí dice, le va a aportar a las consideraciones del laudo credibilidad y legitimidad. ¿Por qué? Porque va a estar respaldado por un documento en materia internacional que, como ya les decía, fue elaborado por personas expertas. Entonces, la aplicación de convenios internacionales en la elaboración de laudos le va a otorgar una mayor credibilidad y legitimidad a las decisiones tomadas por las autoridades laborales, como en el caso a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, porque estos convenios son además reconocidos a nivel global y respaldados por un consenso internacional, lo que fortalece la confianza de las partes involucradas en el proceso y de la sociedad en general en la imparcialidad y justicia de las decisiones laborales. Y retomo lo que decía en el punto anterior en cuanto a la certeza y seguridad jurídica. Nos da a legitimar las decisiones laborales por citar o por aplicar más que nada un convenio internacional en materia de, ya sea de derecho de trabajo o alguno otro que se pudiera aplicar a la materia laboral, se brinda se materializa más bien este principio que debe regir toda decisión judicial y toda decisión tomada o emitida por un órgano jurisdiccional de imparcialidad y que se apegue a justicia de las decisiones laborales. Luego, paso a la siguiente diapositiva. El último punto que yo traigo para compartir con ustedes en relación de por qué es importante aplicar los convenios internacionales al derecho de trabajo tiene que ver con la integración y armonización con el derecho internacional. El derecho laboral tiene aplicación casi en todo el mundo. Entonces, los convenios internacionales forman parte del derecho internacional y constituyen una guía para los países en la promoción y protección de los derechos laborales. Es decir, los convenios internacionales intentan armonizar y reflejar qué está pasando en el mundo por cuanto a la evolución y progresividad de los derechos laborales. Entonces, cuando un país adopta, porque firma y ratifica este convenio, busca contribuir a la integración y armonización de las normas laborales nacionales con el derecho internacional, que como les decía hace un momento, pugna por la interpretación más progresiva o las decisiones más protectoras y justas, fortaleciendo de este modo la cooperación entre los estados, entendidos como países, y fomentando el respeto a los estándares internacionales, que son las reglas mínimas con las cuales todo país debería cumplir.
En resumen, la aplicación de los convenios internacionales en la elaboración de laudos laborales asegura la protección de los derechos de esta naturaleza y promueve la coherencia y la uniformidad en la resolución de conflictos. Actualiza los estándares internacionales, otorga credibilidad a las decisiones y contribuye a la integración con el derecho internacional. Todo esto siempre va a ser en beneficio de las personas trabajadoras y de la justicia laboral. Ahora, por lo que hace a los fundamentos de los convenios internacionales en el ámbito laboral, quiero ahora abordar el tema de qué es un convenio desde su definición y cuáles son las características que revisten a los convenios internacionales para poder ir aterrizando lo que ya destacamos hace un momento sobre la importancia de aplicarlos en el derecho laboral, al momento de elaborar los laudos. En principio, podemos definir de manera sucinta los convenios como acuerdos establecidos entre países o estados que tienen como objetivo regular y promover normas comunes en determinadas áreas. Una de esas áreas puede ser el derecho de trabajo, pero los convenios internacionales pues no solamente existen en esta materia. Los convenios internacionales existen también en muchas otras más como materia de medio ambiente, derechos humanos, entre otros. Estos convenios son elaborados y adoptados por organismos internacionales, como en el caso del derecho laboral por la OIT, que bien les mencionaba hace rato, es la Organización Internacional del Trabajo. Y estos son ratificados por los estados para su aplicación en el ámbito nacional. Los convenios vinculan a un país a su cumplimiento y a su aplicación en consecuencia, una vez que estos son ratificados por los estados parte. En el caso de México, tiene diversos convenios firmados y ratificados que vinculan a que el contenido de esos convenios se aplique en el derecho nacional. ¿Cuáles son las características de los convenios internacionales? Uno es que se trata de acuerdos multilaterales. ¿Esto qué quiere decir? Que no se trata de un acuerdo solamente entre dos partes, sino que se trata de multipartes, por así decirlo, y eso es precisamente la multilateralidad. Es decir, los convenios internacionales son acuerdos firmados por múltiples países, lo que implica que varias naciones se comprometen a cumplir en los términos y disposiciones establecidos en ese convenio. Ahora, el convenio tiene también la característica de que contiene los estándares mínimos que los países deben respetar y garantizar en su legislación y prácticas nacionales. Estos estándares pueden abarcar aspectos laborales, de derechos humanos, de medio ambiente, de comercio, entre otros. Específicamente en esta sesión nos vamos a enfocar en los aspectos laborales para la aplicación de los convenios al momento de elaborar laudos. Ahora, estos estándares mínimos podemos asemejarlos un poco a lo que pasa en el derecho nacional. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos establece los estándares mínimos con los cuales las normas locales y otras las normas nacionales, ya sean locales, estatales o federales, deben cumplir. Lo mismo pasa con los convenios, pero en el ámbito internacional hacia el ámbito nacional. En el caso, por ejemplo, de nosotros de México, el convenio va a contener los puntos mínimos o los elementos mínimos que el Estado, quien ratifique ese convenio, va a velar porque se garantice pues precisamente en esa nación. Ahora, el tercer punto como característica de estos convenios es la universalidad. Lo que pasa con los convenios es que buscan alcanzar la mayor adhesión y aplicación posible a nivel global. Aunque si bien cada país tiene la facultad de decidir si ratifica o no un convenio y en ese sentido será vinculante o no para esos estados, lo cierto es que la existencia en sí misma de los convenios promueve la participación y el compromiso de la comunidad internacional para lograr una mayor protección y promoción de los derechos y principios establecidos en los propios convenios. Un cuarto punto, que les adelantaba un poco de esto hace un momento, es que se trata de instrumentos jurídicos vinculantes. Cuando hablamos de vinculante significa que tiene que ser acatado por el Estado quien lo ratifica. Y tiene toda la lógica, pues ¿por qué? Porque como no son obligatorios, si un Estado no lo ratifica, entonces si lo ratifica es porque el Estado parte que ratifica ese convenio se compromete por voluntad propia a obligarse a atender el contenido del convenio. Esto implica que una vez ratificado, el país está obligado a cumplir con los términos y disposiciones establecidos en el convenio.
Un último punto tiene que ver con la supervisión y seguimiento de los convenios. Los convenios internacionales son supervisados por los organismos internacionales encargados de su promoción y de su supervisión. En derecho de trabajo tenemos a la Organización Internacional de Trabajo, como mencionaba hace un momento. Estos organismos tienen una función específica que es realizar el seguimiento de la implementación de los convenios por parte de los países y pueden emitir recomendaciones o realizar evaluaciones periódicas. ¿Por qué? Es como un mecanismo de control que tiene el propio derecho internacional para que lo que está en papel no se quede en papel, sino que se traslade a la vida de las personas y se pueda materializar el contenido del propio convenio a través de la garantía y de la promoción de los derechos y de las prerrogativas que estos mismos contienen. En resumen, podemos decir que los convenios internacionales son acuerdos multilaterales, es decir, entre varias partes, que tienen estándares mínimos que buscan la adhesión y aplicación a nivel global. Son instrumentos jurídicos vinculantes, es decir, que son de acato obligatorio y son supervisados por organismos internacionales para asegurar su cumplimiento por parte de los estados que lo ratifican, porque ratificar un convenio no es obligatorio, sino que es decisión de cada estado. Ahora, pasaremos al siguiente apartado de esta primera etapa de esta sesión, que tiene que ver con los organismos internacionales encargados de la promoción y supervisión de los convenios laborales. En el derecho internacional, específicamente en el derecho de trabajo, existen varios organismos internacionales encargados de la promoción y supervisión de los convenios laborales. Les voy a mencionar aquí los que más destacan, que son 4 en total. Y el primero de ellos es la OIT, de las que les he venido repitiendo a lo largo de esta sesión. Esta es la principal organización internacional dedicada a promover el trabajo decente y la justicia laboral, es decir, el trabajo decente como uno de los estándares mínimos con los cuales uno de los estándares mínimos que se tiene que garantizar a toda persona quien trabaje en los estados parte. En el caso de nosotros, pues México. Es un organismo especializado de las Naciones Unidas y su misión es establecer normas laborales internacionales, fomentar la igualdad de oportunidades y trato en el trabajo, mejorar las condiciones de trabajo y proteger los derechos laborales fundamentales. La OIT elabora, y supervisa la implementación de numerosos convenios laborales, incluyendo los convenios fundamentales. Como un segundo organismo encargado de la promoción y supervisión de los convenios laborales, tenemos al Comité de Libertad Sindical de la OIT, que depende de esta misma organización. Este es una entidad especial dentro de la OIT y se encarga de supervisar la aplicación del convenio número 87 sobre la libertad sindical, que es un derecho consagrado en la Constitución a nivel nacional, y la protección del derecho de sindicación, que es precisamente la unión de las operarias y operarios de trabajo para la protección y promoción de sus propios derechos y para obtener prerrogativas mayores, proteger las mínimas legales, pero también obtener mayores a las que se encuentran contempladas en la ley. Y también les puedo compartir que los Estados miembros tienen que respetar y proteger el derecho a la libertad sindical, investigando y tomando medidas en casos de violaciones a este derecho. Como un tercer punto, que es el tercer organismo, es el Comité de Normas de la OIT. Este es un comité tripartito de expertos que se encarga de examinar y supervisar la implementación de los convenios y recomendaciones de la propia OIT, de modo que evalúa los informes presentados por los Estados miembros sobre las medidas adoptadas para implementar los convenios ratificados y emite recomendaciones por su aplicación. Es decir, primero tiene una función de vigilancia y después de vigilancia de supervisión, y derivado de esa supervisión, si advierte alguna anomalía o irregularidad, tiene toda la facultad de emitir una recomendación para que se respete lo que dice el convenio internacional, para que, como les decía hace rato, no se quede solamente en papel, sino que se traslade a la vida cotidiana. El cuarto organismo es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ahora, quiero hacer una
puntualización de que esta organización, la OCDE, aunque no se centra exclusivamente en temas laborales, también promueve estándares laborales a través de sus directrices y recomendaciones. Esta organización trabaja para mejorar las condiciones laborales, la protección social y la igualdad en el empleo, y supervisa la implementación de sus recomendaciones por parte de los países miembros. Me atrasé acá un poco en las diapositivas. Bueno. Lo que quiero comentarles es que estos son algunos de los principales organismos internacionales que se dedican a la promoción y supervisión de los convenios laborales. No son todos, sino que los menciono de manera enunciativa más no limitativa. Y cada uno de ellos desempeña un papel importante en la protección y promoción de los derechos laborales a nivel internacional. Posteriormente abordaremos la tercera parte de este primer apartado de la sesión de hoy, que tiene que ver con los principales convenios internacionales aplicables en el contexto laboral y su importancia para la Junta. Ahora, en el contexto laboral existen varios convenios internacionales aplicables que son relevantes para la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en México. Y a continuación les voy a mencionar algunos de los principales convenios y cuál es la importancia de estos. En primer término, tenemos al Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, también conocido como el Convenio número 87 de la OIT. Este convenio establece el derecho fundamental de las personas trabajadoras y empleadoras a formar sindicatos, a afiliarse a ellos y llevar a cabo actividades sindicales sin interferencias indebidas. Es decir, que la fuerza patronal no se oponga a la fuerza operaria para sindicalizarse y a través de eso, como les decía hace un momento, proteger y ver la forma de garantizar que tengan acceso a los derechos laborales que establecidos en la ley, pero también a acceder a prerrogativas mayores a las establecidas en la ley. También, este convenio establece medidas de protección contra actos antisindicales y garantiza el derecho a la negociación colectiva. La Junta debe asegurarse de que los derechos sindicales sean respetados y protegidos en los casos que se presenten ante ella. En este caso, hablo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y entonces, me gustaría acotar en esta parte que la Junta puede, precisamente a partir de la aplicación de este convenio 87, garantizar el derecho a la sindicación y a evitar violación a lo que implica esta prerrogativa. Por ejemplo, una interferencia indebida al derecho de la sindicación. El segundo convenio del cual hablaremos hoy es el Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, también conocido como el Convenio número 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio es un complemento al convenio anterior, al 87, y se enfoca específicamente en el derecho a la negociación colectiva. Establece la obligación de los Estados parte de promover la negociación colectiva y promover a las personas trabajadoras y empleadoras contra actos de discriminación antisindical. La Junta, en este caso, tiene que tomar en cuenta este convenio al resolver disputas relacionadas con la negociación colectiva, de modo que garantice el respeto al derecho de las personas trabajadoras a participar en la negociación de las condiciones laborales. Esto se traduce en que las personas quienes forman parte de los sindicatos o líderes sindicales no sean las únicas personas involucradas en las negociaciones sindicales o en las negociaciones colectivas, sino que tiene que atender a la voluntad y a la voz de las personas que se encuentran sindicalizadas. Como un tercer instrumento, tenemos al Convenio sobre la Igualdad de Remuneración, también conocido como el Convenio número 100 de la Organización Internacional del Trabajo. Lo que este instrumento busca es garantizar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Este establece principios para eliminar la discriminación salarial basada en el género y promover la igualdad de oportunidades en el empleo y la remuneración. En este caso, la Junta Federal debe tener en cuenta este convenio al resolver casos de discriminación salarial por razones de género. En la clase pasada, también relacionado con este módulo que tiene que ver con la elaboración de resoluciones especiales, vieron con mi compañera Frida elaboración de resoluciones con perspectiva de género. En el derecho privado ha pasado a través de los años que las mujeres percibimos, en el caso del Poder Judicial de la Federación
no pasa de ese modo de una manera tan sencilla, pues porque los salarios están estandarizados de acuerdo al puesto. Bueno, hasta antes de la reforma en relación con, perdón, hasta antes de la reforma de 2019 del Poder Judicial de la Federación, que no existían estos rangos dentro de un mismo puesto, pues se garantizaba un poco más. Pero algo que, por ejemplo, pasa mucho en el derecho privado es que si hay dos personas que tienen las mismas actividades, con las mismas responsabilidades e incluso el mismo puesto, algo que muchas veces pasa en la práctica es que se le paga menos a la mujer que al hombre. Entonces, lo que busca este convenio es que las mujeres y los hombres perciban un igual salario por las mismas actividades desempeñadas. En este caso, o bueno, más bien relacionado con este convenio sobre la igualdad de remuneración, también estaría relacionado no solamente la cuestión de perspectiva de género, sino también que se dé el acceso a igualdad de oportunidades, incluso de crecimiento y de desarrollo dentro de las instituciones y de las empresas o de los espacios de trabajo, y que esto sea igual para hombres y para mujeres, y que no sea por cuestión de género o de sexo, se le discrimine a uno y otro, sino que sean tratados por igual. O incluso, cuando hablamos de igualdad sustantiva, significa tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Entonces, desde mi perspectiva, este convenio sobre la igualdad de remuneración también podría estar relacionado con tomar acciones para emparejar el piso entre una mujer y un hombre, de modo que el acceso a las oportunidades pues sea parejo. Porque partimos de la premisa de que el piso no está parejo para hombres y para mujeres, por consecuencia de muchas cosas derivadas del propio sistema en el que vivimos y de la educación que recibimos, que tiene que ver con que a las mujeres se les atribuye de manera más común las labores de cuidado, y eso en consecuencia no les permite de igual forma acceder a capacitarse, a dedicar más horas al trabajo y demás. Entonces, yo entiendo que esto ya lo platicaron un poco, o más bien ya lo abordaron en la sesión pasada, pero me gustaría hacer especial énfasis aquí porque, aunque se trata de derechos laborales, hay otros instrumentos que también podemos utilizar y relacionar para un mismo fin. Entonces, podemos hacer uso en este caso, por ejemplo, del convenio sobre igualdad de remuneración, pero también podemos hacer uso de las herramientas para juzgar con perspectiva de género y a través de ello poder buscar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. El cuarto instrumento sería el convenio sobre la edad mínima, también conocido como el 138 de la OIT, y lo que este convenio establece es la edad mínima para el empleo, protegiendo a las niñas y niños y asegurando su acceso a la educación y al desarrollo adecuado. Este establece normas para la eliminación del trabajo infantil y garantiza que la edad mínima de empleo no sea inferior a la edad en la que se complete la educación obligatoria. La Junta debe velar por el cumplimiento de este convenio al resolver casos relacionados con el empleo de personas menores de edad, o sea, niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Pues porque las niñas, niños y adolescentes entendemos que son personas mucho más vulnerables y susceptibles, pues por su propia condición de ser niñas, niños y adolescentes, y entonces necesitan esta protección especial para poderles brindar la oportunidad de desarrollarse a través de recibir educación y que se respete la edad mínima para que puedan acceder de manera legal a obtener un trabajo y que de ese modo por lo menos se les haya cubierto la educación obligatoria. Luego tenemos el convenio sobre la seguridad y salud en el trabajo, que es el número 155 de la OIT. Lo que este convenio busca es garantizar un entorno laboral seguro y saludable para las personas trabajadoras. Establece principios y medidas para la prevención de accidentes laborales, la protección de la salud de los trabajadores y la promoción de condiciones de trabajo seguras. La Junta debe considerar este convenio al abordar casos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo y asegurarse de que se cumplan las normas de protección laboral. Me gustaría mencionar de manera ejemplificativa que se podría adminicular el contenido de este convenio que versa sobre la seguridad
seguridad y salud en el trabajo y relacionarlo con las normas oficiales mexicanas, por ejemplo, que establecen los estándares mínimos para desarrollar determinadas actividades que pueden ser consideradas de alto riesgo en condiciones seguras y aptas para las personas. Y estos, bueno, hasta este quinto instrumento o convenio internacional que les menciono, son solo algunos ejemplos de los principales convenios internacionales aplicables en el contexto laboral y su importancia, en el caso para ustedes, compañeras y compañeros de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en México. La Junta debe tener en cuenta estos convenios al resolver casos laborales, de modo que garantice la protección de los derechos laborales y la aplicación de los estándares internacionales en su labor de conciliación y arbitraje. Esto es de suma relevancia, por lo que les decía al inicio de la sesión, porque si ya tenemos, la verdad es que es una gran ventaja que México haya firmado estos convenios, porque nos dan un respaldo, sustento, nos dan también luz y nos plantean un terreno mucho más fértil para la protección y la garantía y la impartición de justicia relacionada con los derechos de trabajo. Ahora, pasaremos al siguiente aspecto que tiene que ver con la incorporación de los convenios internacionales en el marco jurídico mexicano. El proceso de ratificación y adhesión a los convenios internacionales. Este tema lo voy a abordar de manera sucinta para poder empaparnos de, bueno, pues ya sabemos cuál es la definición de un convenio internacional, ya sabemos cuáles son las características que le revisten a un convenio internacional, pero ahora, ¿qué pasa cuando los incorporamos al marco jurídico mexicano? Pues bueno, para poder entender, bueno, cuándo un convenio forma parte o no o forma parte del marco jurídico mexicano, pues bueno, se tiene que ratificar por el Estado mexicano. En este sentido, la incorporación de los convenios internacionales en el marco jurídico mexicano se lleva a cabo a través de un proceso que implica la ratificación y adhesión de México a dichos convenios, así como su posterior incorporación en la legislación nacional. Más adelante vamos a abordar este tema porque hay formas de incorporar a la legislación nacional el contenido de los convenios. Y a continuación les voy a explicar de manera breve este proceso. El primer paso tiene que ver con la ratificación y adhesión. Es el primer paso que México ratifique y adhiera a los convenios internacionales que considere pertinentes, porque como comentábamos al inicio de la sesión, no es obligatorio firmar un convenio, sino que tiene que ser por decisión del Estado que quiera ser parte de este convenio a partir de su firma y ratificación. Implica la aceptación formal y voluntaria de cumplir con los términos y disposiciones establecidos en el convenio. Así, una vez que el convenio ha sido ratificado por México o el país, pero en el caso el que nos interesa es México, el país se compromete legalmente a respetar y cumplir con las obligaciones establecidas en dicho convenio. Luego, tenemos la incorporación legislativa. ¿Esto qué quiere decir? Una vez que ya un convenio internacional fue ratificado por el Estado mexicano, es necesario que se realice su incorporación en la legislación nacional. Esto implica que las disposiciones del convenio se transcriben y se adaptan al marco jurídico interno. La incorporación puede llevarse a cabo mediante la emisión de leyes, de decretos, de reformas legislativas que aseguren la compatibilidad y la aplicabilidad del convenio en el ordenamiento jurídico nacional. En este aspecto quiero destacar que la incorporación de los convenios internacionales en el marco jurídico mexicano tiene como objetivo garantizar que las normas y principios establecidos en los convenios sean aplicables y exigibles en el ámbito nacional. Esto permite que los derechos y las obligaciones contemplados en los convenios sean reconocidos y protegidos en México y que los tribunales y autoridades nacionales, como el caso de la Junta Federal, puedan hacer referencia a ellos en la interpretación y aplicación de la legislación laboral. Ahora, vamos a hablar de la jerarquía y aplicabilidad de los convenios frente a la legislación nacional. Los convenios podemos verlos como una fuente del derecho nacional, pero es importante tener en cuenta cuál es la jerarquía que juega un convenio frente a la legislación nacional, entendida en primer término
por la Constitución, que es la norma máxima a nivel nacional en México, y que, igual que los convenios en el derecho internacional establecen estándares mínimos con los cuales tienen que cumplir los estados que se adhieren y que ratifican estos convenios, así como la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos prevé los estándares mínimos. Pero, aunque ambas normas contienen estándares mínimos, tenemos los convenios que son de fuente internacional y por otra parte la Constitución Federal, que es nuestra norma suprema en el ámbito nacional. En México, la jerarquía y aplicabilidad de los convenios internacionales frente a la legislación nacional se rige por el principio de supremacía constitucional. Esto se los voy a explicar se los voy a explicar a continuación. Hablemos de la jerarquía constitucional. En México, como les decía hace unos segundos, la Constitución es la ley suprema del país y tiene el rango más alto en la jerarquía normativa. Ninguna ley o disposición puede estar en contra de lo que establece la Constitución. Esto significa que en caso de conflicto entre un convenio internacional y una ley nacional, se tiene que aplicar el criterio de supremacía constitucional. O sea, que si se contrapone lo que dice el convenio frente a lo que dice la Constitución, prevalece lo que dice la Constitución. El segundo aspecto que les quiero compartir tiene que ver con la jerarquía de los convenios internacionales. Conforme al artículo 103 de la Constitución mexicana, cuando estos convenios son acorde a la legislación, a la Constitución federal, son parte ya del derecho interno y tienen rango constitucional. ¿Esto qué significa? Que una vez que un convenio internacional ha sido ratificado y se ha cumplido con el proceso de incorporación legislativa correspondiente, tiene la misma jerarquía que la Constitución y prevalece sobre las leyes nacionales, estatales y locales. La aplicabilidad de los convenios internacionales. Como los convenios internacionales, al haber sido ratificados por el Estado mexicano y en consecuencia ser vinculantes, estos son aplicables directamente en el sistema jurídico mexicano. O sea, el convenio internacional ratificado por México por sí solo ya se puede aplicar en un juicio laboral al momento de dictar el laudo. Esto implica que las autoridades, incluida la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, debe interpretar y aplicar los convenios internacionales en la resolución de casos laborales. Y además, los particulares pueden hacer valer sus derechos establecidos en los convenios internacionales ante los tribunales y autoridades nacionales. ¿Qué pasa mucho en las demandas laborales? Que vienen y dicen, es que están violando, por ejemplo, mi derecho a la sindicalización. Y además, en consecuencia, están violando el derecho a la sindicalización contenido no solo en las normas nacionales y en la Constitución federal, sino también en el convenio internacional que establece que toda persona que desempeñe un trabajo remunerado tiene derecho a sindicalizarse, bajo ciertos requisitos que se tienen que cumplir previamente. Ahora, sobre la interpretación y concordancia de los convenios frente a la legislación nacional, para garantizar la aplicación efectiva de los convenios internacionales, los tribunales y las autoridades nacionales, en este caso la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, debe interpretar la legislación interna de conformidad con los estándares y principios establecidos en los convenios internacionales ratificados. Esto implica que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje debe tomar en cuenta los convenios internacionales aplicables y realizar una interpretación armoniosa entre la legislación nacional y los estándares internacionales. ¿Esto por qué es así? Como ya he mencionado en varios momentos de la sesión, así como los convenios contienen los estándares mínimos, es decir, puede que a veces algún aspecto, algún derecho, alguna prerrogativa no se desarrolle en el propio convenio, pero que sí sea mencionado. Entonces podríamos tener, por ejemplo, que se debe garantizar determinado derecho. Y eso es lo que dice el convenio, pero no desarrolla la forma en la que se debe garantizar ese derecho en materia de trabajo. Entonces, podemos armonizar esta afirmación categórica contenida en el convenio internacional con la legislación interna, que tal vez sí desarrolle de manera más amplia y detallada los elementos también mínimos o indispensables para poder garantizar ese derecho. Entonces tenemos que armonizar
el derecho internacional al derecho nacional y de manera que estos dos concuerden a aplicarlo en la elaboración de los laudos. En resumen, en México, los convenios internacionales ratificados y debidamente incorporados en la legislación nacional tienen rango constitucional, es decir, están al mismo nivel de obligatoriedad, de que se tiene que respetar, que se tiene que aplicar, que se tiene que garantizar su contenido en relación con la Constitución, están al mismo nivel. Los convenios internacionales son directamente aplicables en el sistema jurídico mexicano y deben ser interpretados y considerados en la resolución de casos laborales por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ahora, hablemos de los mecanismos de interpretación y aplicación de los convenios en la elaboración de los laudos. Ya que tenemos, ya que vimos por qué es importante la aplicación de los convenios en la elaboración de laudos, cuál es la definición de un laudo, cuáles son las características que revisten a los laudos, cuál es el proceso para que México sea parte y en consecuencia un convenio sea obligatorio para el Estado mexicano. Y además, ya vimos también, algunos de los convenios internacionales más importantes en materia de derecho laboral, y además ya entendemos cuál es el rango que tienen los convenios internacionales o su jerarquía respecto de las normas nacionales a la hora de aplicarlo en el marco jurídico nacional. Podemos pasar al tema de cuáles son los mecanismos de interpretación y aplicación de estos convenios para la elaboración de laudos. En la elaboración de los laudos laborales con la aplicación de convenios internacionales, se utilizan diversos mecanismos de interpretación y aplicación para asegurar que los derechos y principios establecidos en los convenios sean adecuadamente considerados. A continuación les voy a describir algunos de estos mecanismos. El primero, y que puede parecer tal vez obvio y lógico, y una disculpa si lo pongo aquí, si es tan obvio, pero no quiero dar nada por hecho y que lo tengamos todo bien claro, es primero irnos al convenio. Irnos al convenio, conocerlo, leerlo, y a partir de entender el texto del convenio, que va a ser el primer paso para interpretar y aplicarlo, pues precisamente va a ser a través de examinar su texto. Al analizar el texto del convenio, es decir, su contenido, vamos a analizar las disposiciones y términos específicos del convenio para comprender su alcance y contenido. Se considerará el lenguaje utilizado y el propósito declarado del convenio para determinar cómo se aplica en el caso en cuestión. ¿Y esto por qué es importante? Porque los convenios regularmente al inicio, así como muchas leyes, traen al inicio como una especie de glosario de qué es lo que tiene que entender por el uso de determinadas palabras o de determinadas frases. ¿Y esto por qué? Pues como los convenios vienen del derecho internacional, a veces el lenguaje ahí utilizado podría tener un significado diferente si leemos de forma aislada el contenido del convenio. Es decir, es importante entender a qué se refiere el uso de un término en el texto del convenio a partir de ir al inicio del convenio, donde regularmente vienen estas definiciones, y ver qué es lo que significan esos convenios para poder entender el contenido del convenio, las normas o los artículos, por así decirlo, del convenio, atendiendo al contexto en el cual estos fueron creados, porque los convenios internacionales no son creados, o más bien el lenguaje utilizado en los convenios no se encuentra particularizado para cada uno de los países, sino que el convenio es uno para todo el mundo. Los estados lo ratifican, se vinculan al contenido, pero para poder interpretarlo y aterrizarlo a la nación, al estado, en este caso al marco jurídico mexicano, pues tenemos que abrir, digamos, un poco el espectro del lenguaje para no dar una interpretación equivocada a partir de entender una palabra desde la literalidad de lo que significa o de cómo se interpreta esa palabra en el derecho mexicano, sino que tenemos que atender a la intención que fue precisamente desglosada al inicio del convenio. Ahora,
También tenemos que entender el contexto y el objeto del convenio. Además del texto, ya una vez que leímos el convenio, se considera el contexto y el objeto del convenio porque implica analizar el informe o el documento explicativo que acompaña al convenio, así como las discusiones y negociaciones que llevaron a su adopción. Esto lo podemos entender un poco por analogía de lo que pasa en el derecho mexicano cuando interpretamos una ley y nos vamos a la discusión o a la exposición de motivos de la ley. ¿Por qué la ley dice lo que dice? En palabras burdas sería eso. ¿Por qué el convenio dice lo que dice? ¿Cuál es el contexto y cuál es el objeto por el cual fue creado ese convenio? Estos elementos nos van a proporcionar claridad sobre la intención y el alcance de las disposiciones del convenio. Como un tercer mecanismo, tenemos los principios generales. Los convenios internacionales están basados en principios generales de derechos humanos y de derechos laborales. Estos principios, como por ejemplo la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato y la protección de la salud y seguridad laboral, entre otros, deben ser considerados y aplicados en la elaboración de los laudos laborales. Esto nos nutre y nos da un terreno aún más fértil para poder interpretar los convenios. Ahora, tenemos la interpretación evolutiva. Algo maravilloso del derecho es que el derecho, igual que como regulan las sociedades, tiene que estar en constante movimiento, porque las sociedades también estamos en constante evolución. Entonces, tenemos que hacer también una interpretación evolutiva de los convenios internacionales. ¿Por qué? Porque esta puede cambiar a medida que cambian las condiciones y las normas laborales. Y estas cambian precisamente porque buscan atender a la realidad que regulan o la realidad en la que se aplica. En los laudos laborales se debe tener en cuenta los avances y las nuevas interpretaciones de los convenios por parte de los organismos internacionales competentes, como el caso, por ejemplo, de la OIT. Esto implica estar al tanto de las decisiones y pronunciamientos de dichos organismos y aplicarlos de manera coherente. Esto, pues, es algo que las personas que nos dedicamos a esto tenemos muy claro, que es estar en constante actualización, en constante consulta, que tal vez la forma en la que se resolvió algún asunto en el pasado nos puede servir de referencia, pero que es importante que que si se va a elaborar el laudo de algún asunto similar a otro, se revise si ya hubo alguna actualización o si la interpretación de lo que en su momento se hizo, por ejemplo, en este caso de los convenios, ya cambió y transitó tal vez hacia otro lugar, para que precisamente los laudos se traduzcan en la aplicación del derecho con la garantía de que el estándar de interpretación es digamos, el más reciente. Luego tenemos la jurisprudencia y los precedentes. La jurisprudencia y los precedentes establecidos por los tribunales y órganos nacionales e internacionales son importantes para la interpretación y aplicación de los convenios internacionales. Los laudos laborales pueden basarse en decisiones judiciales previas que han interpretado y aplicado los convenios de manera consistente. Esto está un poco relacionado con lo que les decía hace un momento, solo que lo que les decía hace un momento tenía más que ver con, por ejemplo, si en una junta ya se resolvió algún caso en el que se juzgó, por ejemplo, con perspectiva de género, por lo que hace a personas quienes quieren acceder a una pensión de viudez, cuando tenemos un matrimonio que subsiste, pero además hay una persona quien tiene reconocido el carácter de concubina. En este caso hay que atender a cuál ha sido la última interpretación, por así decir, por así mencionarlo, de qué pasa cuando tenemos este tipo de situaciones. ¿Cuál es el derecho que tenemos que, el derecho que tenemos que garantizar, pues es el derecho a la seguridad social en su forma de tener acceso a una pensión de viudez. Pero para poder entender qué pasa y atendiendo al principio de realidad, que también es uno de los principios que rigen en materia de derecho de trabajo, qué ha pasado, por ejemplo, en el derecho internacional? ¿Hay jurisprudencia al respecto? ¿Qué se ha dicho sobre, incluso en este caso, pues
relacionado con las normas civiles, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado para a partir de ahí poder aplicar el convenio al laudo que se va a dictar? Es fundamental que los órganos encargados de la elaboración de laudos laborales, como en el caso de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, estén familiarizados con estos mecanismos de interpretación y aplicación de los convenios internacionales. ¿Por qué? Porque de ese modo podemos garantizar una interpretación coherente, justa y acorde con los estándares internacionales en la resolución de los casos laborales. Entonces, es fundamental que para poder aplicar un convenio en la elaboración de un laudo, nos empapemos del contenido del convenio, de qué jurisprudencia existe relacionada con este convenio, cómo podemos eso armonizarlo con el derecho nacional y entonces aplicarlo al caso concreto que se está resolviendo. Ahora, pasaremos a la identificación y selección de los convenios internacionales aplicables y hablaremos de la importancia de la jurisprudencia internacional en la interpretación de los convenios. La jurisprudencia internacional desempeña un papel crucial en la interpretación de los convenios internacionales para la elaboración de los laudos laborales. A continuación, yo quiero destacar algunas de las razones que muestran la importancia de la jurisprudencia internacional en este contexto. Primero, la jurisprudencia internacional en la interpretación de los convenios nos puede dotar de claridad y la podemos utilizar además como una guía interpretativa. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia internacional proporciona claridad y orientación sobre la interpretación de los convenios internacionales. De modo que los tribunales y los órganos internacionales encargados de resolver las disputas laborales emiten decisiones y opiniones que ayudan a interpretar los términos y principios contenidos en los convenios. Estas decisiones establecen precedentes y además ofrecen una guía valiosa para la interpretación y aplicación de los convenios en casos similares. ¿Qué pasa? El convenio es la regla general y la jurisprudencia internacional en la interpretación de los convenios es la regla general aplicada a un caso concreto que nos podría dar luz para poder aplicarlo en un caso nacional, en este caso en la elaboración de los laudos. Luego, la jurisprudencia nos dota de coherencia y uniformidad, y esto me gustaría retomar lo que dije al inicio de la sesión, que tiene que ver con el principio de seguridad y de certeza jurídica del cual tienen que gozar las partes quienes acuden a que se les imparta justicia. Porque la jurisprudencia internacional contribuye a la coherencia y uniformidad en la interpretación de los convenios internacionales en diferentes jurisdicciones y sistemas legales. Al tener en cuenta las decisiones y opiniones de tribunales y órganos internacionales, se promueve una interpretación armonizada y consistente de los convenios. De este modo, evitamos las discrepancias y las divergencias en la aplicación de los estándares laborales internacionales. Ahora, también la jurisprudencia importa mucho por la evolución de la interpretación. La jurisprudencia internacional refleja la evolución en la interpretación de los convenios internacionales a lo largo del tiempo. Como el derecho no es estático, pues la interpretación que hacemos de una misma norma puede cambiar por el solo transcurso del tiempo. A medida que surgen nuevos problemas y desafíos laborales, los tribunales y órganos internacionales adaptan y actualizan su interpretación para garantizar la protección efectiva de los derechos laborales. En este caso, lo que hace la jurisprudencia internacional es que proporciona insumos valiosos para mantenerse al día con las interpretaciones actualizadas de los convenios en la elaboración de los laudos en materia laboral. Ahora, el uso de la jurisprudencia también nos puede servir como autoridad y respaldo. ¿Por qué? Pues sin incurrir en falacia de que atribuimos verdad a algún argumento por quién lo dijo, lo cierto es que en el derecho, por la propia jerarquización y de las funciones inherentes que tienen ciertos órganos, sí podemos atribuir como un juicio de valor o atribuir veracidad o vinculatoriedad a lo que dijo determinado organismo. En este caso, la importancia de la jurisprudencia internacional nos puede dar autoridad y respaldo porque las decisiones de tribunales y órganos internacionales gozan de estas dos características en el ámbito internacional. Entonces, como estas decisiones son emitidas por expertos en la materia y están respaldadas por el consenso de la comunidad internacional, es decir, que ya muchos ojos analizaron estos temas,
podemos tener en cuenta la jurisprudencia internacional como que refuerza la legitimidad y la credibilidad de los laudos laborales. Es decir, le otorga precisamente un respaldo, algo en lo que se pueda sostener los argumentos contenidos en un laudo a través de encontrar apoyo en la jurisprudencia internacional que ha interpretado los convenios en materia de derecho de trabajo o incluso algunos otros convenios aplicables a la situación en concreto. De modo que, como se basan en estándares internacionales, pues son reconocidos, o sea, se basan en estándares internacionales reconocidos y aceptados. Entonces, eso hace que los laudos se vuelvan menos cuestionables, menos debatibles, que gocen justo como de, pues sí, de esta autoridad y de esta autoridad y de este respaldo por la propia fuente de la cual viene la jurisprudencia internacional que ha interpretado los convenios. En resumen, podemos decir que la jurisprudencia internacional desempeña un papel fundamental en la interpretación de los convenios internacionales para la elaboración de laudos laborales. ¿Por qué? Porque nos proporciona claridad, guía interpretativa, coherencia y uniformidad que está relacionado con los principios de seguridad y certeza jurídica, porque refleja la evolución de la interpretación y cuenta con autoridad y respaldo en el ámbito internacional. La consideración de la jurisprudencia internacional en la elaboración de laudos contribuye a una interpretación justa y actualizada de los convenios y garantiza la protección efectiva de los derechos laborales en cada caso que se somete al estudio de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ahora, hablaremos del proceso de elaboración de laudos con aplicación de convenios internacionales. Esto, a lo largo del curso, a ver, permítanme un segundo, no me quiero adelantar, ya. La recepción y análisis de los argumentos y pruebas presentados por las partes en un juicio laboral es una etapa fundamental para la elaboración del laudo. Ahora les voy a ofrecer una breve explicación sobre este proceso. Es decir, ya que tenemos el caso concreto sometido a estudio, primero, y esto un poco ya lo vieron en las clases pasadas, porque ya repasaron, por aquí tengo el temario, solamente lo voy a consultar rápidamente para hacer mención de lo que ya han visto en las sesiones pasadas. Aquí está, justo. En los módulos anteriores 1, 2, 3 y 4, ya vieron los conceptos generales, elementos básicos, la estructura de los lados y el planteamiento de la litis. Que tiene que ver esto con la recepción de los argumentos y pruebas. ¿Por qué? Porque en el juicio laboral, pues cada una de las partes presenta sus argumentos y sus pruebas para respaldar su posición, para poder defender y acreditar las pretensiones por las cuales acuden al juicio. O incluso la defensa, o en este caso la contraparte, pues también para poder obtener en todo caso un laudo absolutorio. Los argumentos van a ser las razones y los fundamentos legales que sustenten las pretensiones de cada parte, mientras que las pruebas van a ser los medios de evidencia que respalden los hechos alegados por las partes. Luego, tenemos que pasar a la evaluación de la pertinencia, es decir, que los argumentos sostenidos por las partes en el juicio laboral tengan que ver con sus pretensiones. Vamos a evaluar la pertinencia de los argumentos y las pruebas presentados por las partes, verificar si estos argumentos están relacionados con los aspectos de la litis y si las pruebas son relevantes para demostrar los hechos alegados. Es decir, tenemos la pretensión de una persona quien acude al juicio laboral que expone motivos de por qué se tendría que resolver de manera favorable a sus pretensiones y que pretende acreditar esas pretensiones a través de las pruebas que ofrece. Y en esta parte pues tenemos que descartar los argumentos y las pruebas que no sean pertinentes para la resolución del conflicto laboral. Es decir, como ya vieron en sesiones pasadas, depurar la litis de lo que se va a resolver. Porque de ese modo vamos limpiando, por así decirlo, de argumentos, de pruebas, incluso de, por ejemplo, si ya operó la excepción de prescripción, bueno, entonces ya no vamos a analizar todo lo reclamado por el año previo y hacia atrás, a la fecha en la que se presentó a la fecha previa en que se presentó la demanda de trabajo. Luego pasamos al análisis de la calidad y la veracidad de las pruebas, es decir, la prueba que se ofreció, si fue objetada por la contraparte, si se ofreció en su momento el medio de perfeccionamiento, cuál fue el resultado de ese medio de perfeccionamiento, para ver si se genera, no sé, alguna presunción, si tiene valor de indicio,
si este valor de indicio se puede vincular con algún otro indicio, o en su caso, si constituye prueba plena, o si el indicio se contrapone a alguna otra prueba plena que pruebe lo contrario. O sea, esto tiene que ver netamente con la valoración de las pruebas. Y luego vamos a pasar a la valoración y ponderación de los argumentos y las pruebas. Ya evaluados los argumentos y las pruebas presentadas por las partes, vamos a valorar y ponderar su peso probatorio, es decir, para qué nos sirven de acuerdo a las pretensiones por las cuales se promovió el juicio. Esto analiza la fuerza y la debilidad de los argumentos y las pruebas, considerando la relevancia, la solidez, la consistencia, y se pondera el conjunto de la evidencia presentada por ambas partes para llegar a una conclusión justa y equitativa dentro de las consideraciones del laudo. Y luego es muy importante, como todo acto de autoridad, que se encuentre fundado, porque el análisis de los argumentos y pruebas se utiliza como base para la elaboración del laudo. Se fundamenta la decisión con base en los elementos probatorios y los fundamentos legales aplicables, se exponen las razones de las cuales se aceptan o rechazan los argumentos y pruebas presentados por las partes y se justifica la decisión tomada. Es decir, en síntesis, la recepción y análisis de los argumentos y pruebas presentados por las partes en un juicio laboral implica evaluar su pertinencia, analizar su calidad y veracidad, valorar y ponderar su peso probatorio y utilizar estos elementos como fundamentos para la elaboración del laudo. Este proceso garantiza un análisis objetivo y riguroso de la evidencia presentada y contribuye a la emisión de una decisión justa y fundamentada. ¿Y eso en qué se traduce? Que un laudo justo, fundamentado, aunque se impugne a través del amparo directo, no se va a conceder el amparo. Luego tenemos la evaluación de la pertinencia y aplicabilidad de los convenios internacionales en el caso concreto. Después de todo lo que hemos analizado hasta este momento, bueno, pues ya sabemos que hay varios convenios firmados, ratificados por el Estado mexicano, que en consecuencia son vinculantes para nuestro país y que que las autoridades quienes se dedican a la impartición de justicia tienen la obligación por la propia vinculatoriedad de estos convenios de aplicarlos en los casos sometidos a su estudio. Pero puede que exista un convenio internacional que nosotros advertimos que está relacionado con el tema planteado a analizar en el caso concreto, pero tenemos que evaluar si es pertinente aplicarlo. Entonces, primero tenemos que identificar el conflicto y los aspectos en disputa. Vamos a analizar lo que dijeron las partes, cuáles fueron las pruebas, los hechos relevantes para determinar los problemas específicos que tenemos que resolver. Luego vamos a seleccionar los convenios aplicables. Esto significa que vamos a hacer esta labor de investigación de cuál es el texto de los convenios, cuál es la jurisprudencia en materia internacional, qué se ha dicho al respecto para ver cuáles son específicamente los convenios que podemos aplicar al caso concreto, ya sea el convenio o los convenios. Se considera tanto los convenios generales que establecen principios fundamentales como los convenios específicos que abordan temas específicos. O sea, podemos utilizar un convenio que nos dé apenas que apenas nos aplane el terreno para abordar una problemática, o puede que incluso el propio convenio ya aborde la forma, o más bien ya nos plantee de una forma mucho más clara y específica hacia dónde se tiene que inclinar la decisión que se adopte en la elaboración del laudo. Luego tendremos que analizar este convenio. Ya una vez que seleccionemos el o los convenios que consideramos aplicables al caso concreto, tenemos que realizar un análisis detallado de sus disposiciones, examinar cuáles son los términos, los principios y los estándares establecidos en los convenios para determinar si son relevantes y aplicables al caso en cuestión. Se va a considerar cómo estos se ajustan a los hechos y circunstancias específicas del caso. Y ahora, el paso que es súper importante, atendiendo al principio de supremacía constitucional del que ya hablamos hace un momento, tiene que ver con la coherencia con la legislación nacional. Además de los convenios internacionales, debemos tener en cuenta la legislación nacional y su relación con los convenios aplicables. Tenemos que evaluar si existen disposiciones contradictorias o incompatibles entre los convenios y la legislación nacional y buscar establecer una interpretación armoniosa y coherente entre ambos. Esto, reitero, derivado del principio de supremacía constitucional que rige al momento de aplicar convenios internacionales. Ahora,
Pasamos al quinto paso, que es la interpretación y aplicación en el caso concreto. Ya una vez que completamos el análisis de los convenios, vamos a interpretar y aplicar sus disposiciones al caso sometido a estudio. Considerar los derechos y principios establecidos en los convenios para resolver el conflicto laboral y fundamentar la decisión del laudo con base en dichos convenios. En resumen, la evaluación de la pertinencia y la aplicabilidad de los convenios internacionales a cada caso concreto implica que se identifican los convenios relevantes, que se analicen sus disposiciones, que se evalúe su coherencia o su concordancia con la legislación interna mexicana y luego que se apliquen de manera adecuada en la resolución del conflicto laboral. Este proceso va a asegurar que los laudos se basen en los estándares internacionales establecidos en los convenios que contribuyen a la protección efectiva de los derechos laborales desde la autoridad y el respaldo que estos otorgan a los laudos por estar armonizados con el derecho nacional. Ahora, hablemos de la fundamentación y motivación de los laudos considerando los convenios internacionales. La fundamentación y motivación de los laudos laborales es esencial para asegurar la transparencia y la justificación de las decisiones tomadas en un caso laboral. Cuando consideramos los convenios internacionales pertinentes, la fundamentación y la motivación adquieren una importancia todavía mayor. ¿Por qué? Porque es la justificación de por qué consideramos que ese instrumento del derecho internacional sí debe aplicarse en el caso concreto. Una breve explicación sobre este tema tiene que ver, pues bueno, esto lo voy a pasar de manera muy rápida, porque ya lo saben y ya lo han visto también a través del curso taller, que tiene que ver con la fundamentación de los laudos. El laudo implica establecer los fundamentos legales y los argumentos que respaldan la decisión tomada. En el contexto de los convenios internacionales, la fundamentación debe hacer referencia explícita a los convenios aplicables y explicar cómo se han interpretado y aplicado en el caso concreto. Se debe citar y analizar las disposiciones pertinentes de los convenios para poder respaldar la decisión tomada. Ahora hablemos de la consideración de los derechos y principios internacionales. En la fundamentación de los laudos es importante tener en cuenta los derechos y principios establecidos en los convenios internacionales pertinentes. Tenemos que analizar, como personas operadoras del aparato de justicia, cómo se relacionan los derechos y principios contenidos en los convenios con los hechos y circunstancias específicas del caso. La fundamentación debe demostrar cómo se ha considerado y aplicado estos derechos y principios en la resolución del conflicto laboral. Luego, la motivación de los laudos. Se refiere a la explicación de las razones y los fundamentos detrás de la decisión tomada. Para esto tenemos que expresar en los laudos claramente los motivos que llevaron a la conclusión adoptada, incluyendo la referencia a los convenios internacionales pertinentes. En este caso, la motivación debe demostrar que se ha considerado y que se ha aplicado los estándares internacionales establecidos en los convenios para llegar a una decisión justa y equitativa. Luego, la coherencia y la consistencia. Es súper importante dentro de la fundamentación y motivación de los laudos que estos sean coherentes y consistentes con los convenios internacionales pertinentes. Se tiene que evitar las contradicciones o las interpretaciones erróneas de los derechos y principios establecidos en los convenios. Y para esto, como decía hace un momento, a través de los mecanismos y herramientas que podemos utilizar para la interpretación de los convenios, podemos hacer uso ya sea de los propios anexos que generalmente contienen los convenios, también de la jurisprudencia internacional y también incluso de la resolución de casos concretos en el derecho internacional para poder otorgarle coherencia y consistencia a la interpretación de un convenio cuando éste se aplica en el caso concreto. De modo que la fundamentación y motivación debe reflejar una interpretación acorde con los estándares internacionales y proporcionar una explicación lógica y razonada de la decisión tomada. Es decir, que el laudo por sí mismo, con la sola lectura de la resolución, se sostenga. En resumen, la fundamentación y motivación de los laudos laborales debe hacer referencia explícita a los convenios internacionales pertinentes. Es decir, que se tiene que mencionar los datos específicos de ese convenio, en todo caso hacer referencia de manera clara, coherente, concisa al contenido de ese convenio, de por qué se interpreta en ese sentido o de si es la literalidad del convenio lo que se está aplicando. Se tienen que considerar los derechos y principios establecidos en los convenios en la resolución del conflicto laboral y la fundamentación y motivación debe reflejar una interpretación coherente y consistente con los estándares internacionales, además, que son los que han interpretado en su caso el contenido de los convenios internacionales.
Eso va a garantizar transparencia y justificación en las decisiones tomadas y contribuye a la protección efectiva de los derechos laborales. Esto, pues, está directamente relacionado con uno de los objetivos de este curso taller, que es que dotar a los laudos de calidad, de conformidad con lo establecido por el artículo 841 y el 842 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, no todo es color de rosa, hablando de convenios en materia de derecho internacional. ¿Por qué? Porque pues sí es cierto, o sea, tenemos diversos instrumentos que nos pueden servir de apoyo para darle coherencia, para darle cohesión a los argumentos, para establecer estos argumentos de autoridad, para que lo que se resuelva en los laudos, además de estar apegado a derecho y ser justo, pues también sea irrefutable. Pero existen obstáculos comunes en la aplicación de los convenios internacionales a la hora de elaborar laudos. El primero de ellos tiene que ver con el conocimiento y la capacitación, que precisamente para poder superar ese desafío y tener una mejor práctica en la aplicación de convenios internacionales, pues estamos aquí reunidas y reunidos. Este que es uno de los desafíos principales, pues es que garanticemos que las personas encargadas de elaborar los laudos, como los jueces o los árbitros, tengan un conocimiento sólido de los convenios internacionales pertinentes. La capacitación regular sobre convenios y su aplicación es fundamental para asegurar una interpretación y aplicación adecuada de los estándares internacionales. Para promover la formación continua y el acceso a recursos de capacitación actualizados, es una mejor práctica para poder abordar este desafío. O sea, no hay de otra más que meternos a la materia, empaparnos de los temas, estudiar, interesarnos para poder superar este desafío y tener mejores prácticas al momento de dictar laudos y en consecuencia de impartir justicia. Otro también es la armonización con la legislación nacional. Esto deriva del principio de supremacía constitucional, que puede ser, pues sí, justo un obstáculo, un desafío a la hora de aplicar un convenio internacional. Puede que el convenio internacional sea sumamente protector, pero tal vez armonizarlo con el derecho con el derecho nacional no es tan fácil, o incluso en algunos casos puede que no, que por el propio principio de supremacía constitucional, si el convenio es contrario a lo que dice el derecho mexicano y no está sujeto a una armonización derivada de la interpretación, pues entonces no lo podremos aplicar. La armonización de los convenios internacionales con la legislación nacional pues puede ser un desafío, especialmente cuando existen discrepancias o contradicciones entre ambas fuentes normativas. Es fundamental que los laudos laborales busquen interpretar y aplicar los convenios de manera coherente con la legislación nacional, de modo que se tenga en cuenta la jerarquía normativa, es decir, el principio de supremacía constitucional y la posibilidad de reformas legislativas para garantizar la conformidad con los estándares internacionales. Pero bueno, pues este último tema es un tanto complicado, pues porque depende de muchos factores. De entrada entra en juego el aparato legislativo, y el aparato legislativo, además de que pues no precisamente es un aparato que se mueve con rapidez, pues además de repente hay cierta resistencia a encaminar la justicia laboral o ciertos temas hacia cierto. Luego tenemos la actualización de la jurisprudencia internacional también como un obstáculo común para aplicar convenios al momento de elaborar laudos. ¿Esto por qué? Pues porque la jurisprudencia, repito, en el derecho todo cambia porque la sociedad cambia y el derecho está destinado a regular a las sociedades. Entonces, pues como la jurisprudencia evoluciona con el tiempo y se actualiza en función de nuevos casos y desarrollos legales, pues mantenerse al día con los pronunciamientos y decisiones de tribunales y órganos internacionales relevantes es un gran desafío, pues porque pues por la carga de trabajo en sí que se tiene, por digamos, la dinámica con la que se tiene que desempeñar la Junta Federal al momento de elaborar los laudos, por la propia estadística, netamente por la carga de trabajo es un gran desafío. Pero también una mejor práctica para garantizar una interpretación y aplicación actualizada de los convenios internacionales. Es justo la actualización de la jurisprudencia internacional. O sea, digamos que este obstáculo lo podemos ver de dos formas. Por una parte, pues en efecto, no es fácil estar todo el tiempo actualizadas o actualizados. La ventaja es que la información ahí está y cuando se detecte algún caso en el cual se pueda o se deba hacer uso de estos instrumentos internacionales, podemos acudir a la jurisprudencia internacional para ver qué se ha dicho
y eso es bueno, pero pues también como la actualización puede ser constante y rápida, pues a veces no es posible ir a la par en tiempo real, por así decirlo. Entonces, podemos acceder a las bases y datos y publicaciones que recopilen y analicen jurisprudencia internacional. Esto es muy valioso para poder abordar este desafío, es decir, pues estar en constante actualización, interesarnos en el tema y no quitar literalmente el dedo del renglón. Ahora, otro obstáculo tiene que ver con precisamente uno también de las ventajas que abordábamos hace ratito, que es la coherencia y la consistencia en las decisiones. Para poder asegurar la coherencia y la consistencia en las decisiones basadas en convenios internacionales, es importante establecer pautas y criterios claros. En este caso, las instituciones encargadas de elaborar los laudos pueden desarrollar directrices internas que faciliten la aplicación uniforme de los convenios. Y además, es decir, se pueden hacer estándares de, por ejemplo, desarrollados por temarios. Relacionado con este tema, tenemos ya más o menos estos estándares, el problema se tiene que plantear de esta forma y de ese modo, al estandarizar, podemos justo acercarnos más a garantizar que los laudos sean coherentes y consistentes, no solo por el laudo en sí mismo, sino en relación con otros laudos también. Y eso, retomando el tema de hace rato, pues brinda certeza y seguridad jurídica a las partes. De modo que no la Junta 9 resuelve en un sentido, pero la Junta 8 resuelve en otro, o tal vez el pronunciamiento de una Junta se queda corto en relación con otro. Entonces, por eso es importante, de cierto modo, desarrollar estas directrices internas que faciliten la aplicación uniforme de los convenios. Y eso también facilita la actualización. Luego tenemos, además de promover el intercambio de buenas prácticas entre las personas encargadas de resolver casos laborales, que puede ayudar sin duda alguna a garantizar una interpretación y aplicación coherente de los convenios internacionales. Y por eso me siento muy contenta de que estemos aquí reunidas y reunidos, porque significa que están interesadas e interesados en precisamente estar presentes en la capacitación como una de las buenas prácticas. Ahora, el diálogo con los actores relevantes. La participación y el diálogo con los actores relevantes, como por ejemplo los sindicatos, las personas empleadoras y las personas expertas en derechos laborales, es crucial para poder abordar los desafíos en la aplicación de convenios internacionales. Es decir, poder ver los convenios internacionales no solamente desde nuestros propios ojos, sino también desde las otras personas involucradas y a quienes les afecta de manera directa la aplicación de estos convenios. Es importante involucrar a estas personas actoras en discusiones y consultas sobre la interpretación y aplicación de los convenios, porque esto nos puede proporcionar perspectivas valiosas y fomentar la aceptación y el cumplimiento de los estándares internacionales. En resumen, podemos decir que la aplicación de convenios internacionales en la elaboración de laudos laborales puede enfrentar desafíos, pero se pueden adoptar mejores prácticas para superarlos. Estos incluyen el conocimiento y la capacitación, que es lo que nos reúne hoy aquí. Ahora, la armonización también con la legislación nacional, la actualización de la jurisprudencia internacional, la coherencia en las decisiones y el diálogo con los actores relevantes. Cuando abordamos estos desafíos y seguimos con las mejores prácticas, podemos promover una aplicación efectiva de los convenios internacionales en los laudos emitidos en los juicios laborales y garantizar de ese modo la protección de los derechos laborales y emitir laudos más justos. Ahora, hablaremos de las herramientas y recursos disponibles para facilitar la aplicación efectiva de los convenios. Es decir, ya aterrizando todo esto, ¿qué vamos a hacer con toda esta información que hemos estado adquiriendo a lo largo de esta sesión? Perdón. Estoy apenas aquí abriendo el chat. Perdón, estoy leyendo las preguntas. Okay. Ahorita resuelvo sus preguntas. Bueno, hablemos de las herramientas y recursos disponibles para facilitar la aplicación efectiva de los convenios. Existen varias y los recursos disponibles que facilitan la aplicación efectiva de los convenios en los laudos laborales. Estos recursos nos pueden ayudar a las personas encargadas de la elaboración de los laudos
a interpretar y aplicar los estándares internacionales de manera coherente y adecuada. A continuación les voy a mencionar algunos de estas herramientas y recursos. Los textos de los convenios internacionales son una de las primeras herramientas, como les decía hace rato. Los textos completos son una herramienta fundamental para comprender las disposiciones y principios establecidos en los mismos. Estos textos nos van a proporcionar la base legal, es decir, el primer escalón que hay que subir para poder aplicar un convenio al momento de elaborar un laudo. Y los textos de los convenios se encuentran disponibles en los sitios web de la OIT y los organismos internacionales relevantes. Esto está relacionado con una de las preguntas que me mencionan por aquí, que es en dónde se puede consultar la jurisprudencia internacional. No, perdón, este es aquí. Dice, ¿cómo se llama la página? ¿Me podría pasar el link para leer los convenios internacionales? Aquí, en los sitios web de la OIT pueden encontrar el contenido de los convenios en su integridad y también en el de otros organismos internacionales relevantes, pero principalmente en la página web de la OIT. Con mucho gusto, si quieren, después se las hago llegar por conducto de las compañeras y compañeros que nos ayudan a organizar estas sesiones para su fácil consulta. Ahora, también existen informes y documentos explicativos. Hace rato les mencionaba que estos documentos, más bien que muchas veces los convenios internacionales vienen acompañados de informes y de documentos explicativos que ofrecen orientación sobre su interpretación y aplicación. Porque, como les decía, como los convenios vienen del derecho internacional, pues el derecho de distintos estados, de distintas naciones, pues a veces es distinto, o la forma en la que estos se pueden aterrizar de acuerdo al contexto o incluso a la propia cultura de cada estado, pues puede cambiar. Pero lo que busca precisamente y que veíamos hace rato como una de las características o de los objetivos que se busca a través de los convenios internacionales es otorgar coherencia o como establecer otorgar un estándar global a nivel mundial. Pues entonces, para esto, precisamente, se acompañan los convenios de los informes y los documentos explicativos. Estos pueden ser también consultados en los sitios web de la OIT y de otros organismos internacionales, pero en derecho de trabajo principalmente va a ser de la OIT. Otra herramienta que tenemos, y que ya hablamos de la relevancia justo de la jurisprudencia internacional. Esta, que es emitida por los tribunales y los órganos internacionales, es una fuente muy importante para la interpretación y aplicación de los convenios internacionales en los laudos. ¿Por qué? Porque estos pronunciamientos establecen precedentes. Es como lo que hacemos en el derecho interno, por ejemplo, con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o incluso entre órganos homólogos con lo que se ha resuelto en otros órganos laborales. Estos pronunciamientos establecen precedentes y ofrecen orientación sobre la interpretación de los convenios en situaciones concretas. Los sitios web de la OIT, así como los sistemas de búsqueda de jurisprudencia internacional, pueden ser utilizados para acceder a esta jurisprudencia. Luego, tenemos también guías y manuales de referencia. Existen guías y manuales elaborados por organismos internacionales y expertos en derechos laborales que proporcionan orientación práctica sobre la aplicación de los convenios internacionales. Estas publicaciones ofrecen explicaciones detalladas de las disposiciones de los convenios, ejemplos de casos y enfoques recomendados para abordar cuestiones laborales específicas. Los organismos internacionales, como el caso de la Organización Internacional del Trabajo, suelen publicar este tipo de recursos y los podemos consultar en esta página web. Ahora, tenemos también las redes y plataformas de intercambio de buenas prácticas. Esta no es tan común, pero existe, que son las redes y plataformas de intercambio de buenas prácticas, tanto a nivel nacional como internacional, que es lo que platicábamos hace rato, de las buenas prácticas a través de escuchar a los patrones, a los sindicatos, a los trabajadores, en relación con cuál es la interpretación que se le va dando a los convenios, a los convenios que se aplican en los laudos. Esto, claro, después de haber cumplido con todos los pasos anteriores de primero entender el convenio, consultarlo, ver la jurisprudencia, ver los precedentes, armonizar esto con el derecho nacional. Digamos que este sería como
como uno de los últimos pasos, que no es obligatorio, pero que es una gran herramienta, porque justo nos permite aplicar los convenios atendiendo al principio de realidad como uno de los principios rectores en materia de trabajo. Estos espacios permiten el intercambio de información, discusiones y debates entre personas expertas y profesionales del ámbito laboral, y esto contribuye a mejorar la aplicación de los convenios. ¿Para qué? Para que la justicia, pues no tanto la justicia, sino más bien como estos instrumentos que buscan la protección y la garantía de los derechos, pues no se queden solamente en papel, sino que cumplan con el objeto para el cual fueron creados, que es proteger, garantizar, y que busca el desarrollo y la evolución de las sociedades en un ambiente mucho más sano, mucho más seguro, protegiendo, poder acceder a una vida digna, que es parte de una vida digna tener un trabajo digno en condiciones seguras. Digamos que todo esto hace cohesión en este último apartado. En resumen, podemos decir que las herramientas y los recursos disponibles, como los textos de los convenios internacionales, los informes explicativos, la jurisprudencia internacional, las guías y los manuales de referencia, así como las redes y plataformas de intercambio de buenas prácticas, facilitan la aplicación efectiva de los convenios en los laudos laborales, y estos recursos proporcionan orientación, ejemplos y casos prácticos que ayudan a los encargados de elaborar los laudos, en este caso ustedes, compañeras y compañeros, a interpretar y aplicar los estándares internacionales de manera coherente y adecuada. Lo que podemos concluir, pero ¿saben qué? Antes de las conclusiones me gustaría aterrizar todo esto, porque hemos hablado de mucha teoría, en efecto, esta sesión fue bastante teórica, y partiendo de la premisa de que nos encontramos en un curso taller, pues para darle justo, aportar el elemento de taller a esta sesión, me gustaría platicarles cómo todo esto que ya hemos platicado, que puede ser, pues la verdad, un tanto cansado desde la teoría, se puede volver apasionante en la práctica. Por ejemplo, el año pasado llegó al tribunal de mi adscripción, que es un tribunal colegiado de circuito, en donde se resuelven pues, los amparos directos promovidos en contra de los laudos o de las resoluciones que ponen fin a los juicios laborales. Llegó un caso de una niña quien había sido víctima de violencia sexual por parte de un maestro. En este caso, el juicio laboral se desarrollaba entre la Secretaría de Educación Pública y la mamá de la niña como su representante. Más bien venía ella venía ella en representación de la niña. Entonces venía la niña representada por la mamá y la contraparte era la... No, perdón. En el juicio laboral lo promovió el maestro porque lo habían despedido como consecuencia de la denuncia que hizo la niña y representada por la mamá por violencia sexual. Me dicen que se corta la transmisión. ¿Me escuchan? ¿Me podrían confirmar en el chat? Se escucha correctamente, maestra. Muchas gracias. Me voy a regresar para poderles platicar el caso porque además yo me confundí un poco al inicio. Es un caso en el cual el juicio primigenio, o sea, el juicio laboral, era la parte actora, el maestro, y la parte demandada, la Secretaría de Educación, porque él demandaba por despido injustificado a la Secretaría. Este maestro decía que injustamente lo habían señalado como agresor sexual de una niña y que no se justificaba que lo separaran de la fuente del empleo. Dicta el laudo la autoridad laboral, y estuvo súper interesante porque podría verse que desde el inicio del juicio teníamos un obstáculo para poder conocer la verdad de los hechos, que era si realmente cometió o no cometió este acto por el cual fue separado de la fuente de trabajo. La niña, en este caso, aunque intentaron llamarla por conducto de su mamá al juicio laboral para que rindiera su testimonio, no la pudieron localizar, lo cual, desde mi perspectiva, le terminó beneficiando porque sabemos que hacer que una víctima
testifique una y otra vez, o incluso en más de una ocasión, sobre los hechos que le causaron daño, en este caso la agresión sexual, es una forma de revictimizarla. Y pues sería lamentable revictimizar a una niña de 9, 10 años. Digo, a cualquier persona que haya sido víctima de cualquier tipo de agresión sexual, pero pues en este caso, siendo una niña, tiene además un elemento de mayor vulnerabilidad que el de una persona adulta. Entonces, la cuestión aquí relacionada con las pruebas del juicio era que estaba el señalamiento por parte de la mamá de la niña, un señalamiento directo en contra de este maestro respecto de la agresión sexual. Luego, un acta administrativa levantada a este maestro, a la que le habían citado para que compareciera, pero aunque le notificaron, y la notificación estaba en autos, no compareció. Entonces ya no pudo hacer preguntas ni repreguntas a la persona que le señaló. La consecuencia de esto, pues bueno, fue que lo separaron de la fuente del empleo, demandó. ¿Y qué hizo la Junta? Uno de los argumentos de la persona trabajadora era que no existía prueba lo suficientemente convincente para afirmar que esta persona había agredido sexualmente a una alumna y que eso justo derivaba en el despido injustificado. ¿Qué hizo muy bien? Lo hizo muy bien la autoridad laboral. Lo que se hizo aquí en el amparo fue negar el amparo, pero lo hizo muy bien la autoridad laboral porque precisamente hizo uso de instrumentos internacionales que tienen que ver con los derechos de las niñas, niños y adolescentes a desarrollarse en un ambiente seguro, a recibir educación y sobre todo a recibir educación en un espacio seguro, libre de cualquier tipo de violencia. Eso lo armonizaron con el derecho nacional, también desde este aspecto del derecho de las niñas, niños y adolescentes, 1, a recibir educación, y 2, que la educación que reciben sea en un espacio seguro que privilegie su desarrollo por ser un ambiente libre de violencia y de agentes que incluso les pongan en riesgo, para poder privilegiar su sano desarrollo y su sano desarrollo precisamente. Y entonces lo que hizo la autoridad laboral fue fue dictar un laudo absolutorio porque consideró que estas pruebas que había en el juicio laboral sí eran suficientes para tener por acreditada la conducta. Me parece, Juana Marta Urbina Guzmán, que tal vez es tu conexión de red, porque las demás personas dicen que sí me escuchan. Entonces, voy a continuar con la exposición. Entonces, les decía, la autoridad laboral lo hizo muy bien y emitió un laudo absolutorio. Y ya lo que se hizo aquí en el amparo únicamente, porque les decía, la autoridad laboral lo hizo súper bien, fundamentó a raíz de estos instrumentos internacionales que propiamente no tienen que ver con derecho laboral, porque tenían que ver más bien con el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes y el derecho que tienen a recibir educación, pero es un claro ejemplo de cómo un convenio internacional se puede aplicar a derecho de trabajo, aunque no necesariamente la materia de este convenio esté directamente relacionada con materia de trabajo. Entonces, lo único que se hizo aquí en el tribunal colegiado fue reforzar algunas de las consideraciones del espacio libre de violencia, el derecho de las niñas, niños y adolescentes a desarrollarse en este tipo de espacios, que sean sanos, que sean seguros, y además a recibir educación. Y ahora sí podemos pasar, porque ya nos quedan pocos minutos, a las conclusiones. Como conclusiones, podemos hablar de la importancia de la aplicación de los convenios internacionales en la elaboración de juicios laborales, que es que nos proveen de autoridad para poder sostener los argumentos de los propios laudos. Y esto es súper importante porque también hace que la función de ustedes, personas operadoras del sistema de justicia laboral desde la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje,
sus laudos sean consistentes, sean coherentes, sean, que se defiendan literalmente por sí solos. Y esto, obviamente, garantizando que la decisión ahí tomada, pues es la decisión más justa. Luego, podemos hablar de los beneficios de utilizar los convenios internacionales para garantizar la protección de los derechos laborales en México. ¿Esto por qué? Porque nos pueden dar un marco súper amplio de qué está pasando allá afuera desde los estándares mínimos con los cuales se tiene que cumplir en el derecho laboral. O incluso en otras materias que podemos aplicar al derecho laboral, como en el caso de lo que ahorita les platiqué, del despido injustificado, pero que en realidad tenía que ver con un análisis desde el interés superior de la infancia, del derecho a la educación y el derecho al desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en un espacio libre de violencia. Y luego la necesidad de la formación continua y actualización en la interpretación y aplicación de los convenios internacionales para el personal de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y por eso, pues, les quiero agradecer que estén aquí. Exactamente. Hay jurisprudencia, perdón, estoy viendo aquí, jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que habla de la valoración de las actas administrativas por actos de violencia sexual, donde dice que se debe juzgar con perspectiva de género. Así es, en este caso es perspectiva de género, que es una perspectiva distinta a la perspectiva de infancia, pero que también es súper importante y respecto de la cual también podemos fortalecer las consideraciones del análisis de perspectiva de género a través de la aplicación de incluso jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adminculándola al contenido de los convenios internacionales. Y eso hace que las decisiones sean incluso mucho más fuertes. Muchas gracias por tu participación. Entonces, precisamente, yo les quiero agradecer que se hayan reunido conmigo en este espacio el día de hoy, porque para poder aplicar los convenios en materia de derecho internacional es fundamental formarnos de manera continua y actualizarnos en la interpretación y aplicación de los convenios internacionales. Pues bueno, ustedes están aquí, significa que tienen ese interés. Me siento muy honrada y muy contenta por haber compartido el espacio y tenemos escasos segundos para que nos dé la hora de conclusión de la sesión, pero si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario, podría encender su micrófono, no hay ningún inconveniente, si no los veo aquí en el chat. ¿Gusta que le leamos las preguntas en el chat, maestra, o las contesta usted misma? Muchas gracias. Las veo aquí. Me parece que algunas ya las respondí, que tiene que decir que tiene que ver con en dónde pueden consultar el material. Casi todo el material relacionado con jurisprudencia, con los comentarios que se hace respecto de los convenios y los propios convenios los pueden encontrar en la página web de la OIT. Yo con mucho gusto, una pregunta, ¿tenemos alguna plataforma a través de la cual se pueda difundir información para las compañeras y compañeros para que en todo caso yo para facilitarles les pueda mandar las ligas de consulta? Sí, maestra, buenas noches. Podría enviarlo a través de AMIG y nosotros a su vez proporcionárselos a la Junta para que ellos lo difundan. Perfecto, te agradezco mucho. Entonces así lo hacemos. Bueno, esa era una de las preguntas en donde podrían consultar estos instrumentos. Aquí dice, ¿qué alcance jurídico u obligatoriedad tiene la aplicación de un convenio internacional si en lo personal, Manuel, no ha visto algún tribunal que lo aplique? En cambio, sí los principios generales del derecho y la jurisprudencia. Bueno, la obligatoriedad tiene que ver no con que todos los laudos deban contener consideraciones basadas en los convenios. Es que, y me refiero, más bien, todos los laudos, lo dije al revés, todos los laudos deben contener de manera obligatoria consideraciones que se adecúen a lo establecido por los convenios cuando estos ya fueron armonizados a las normas nacionales. Y esto puede ocurrir de dos formas, mencionando los propios convenios, haciendo un análisis de su contenido o no. Lo importante es, de manera primigenia, que las consideraciones del laudo sean adecuadas al contenido de los convenios, porque los convenios buscan garantizar y proteger los derechos de las personas. Ahora,
Yo entiendo que tal vez podríamos decir que no todos los casos justifican hacer uso de los convenios, pero precisamente para eso les compartí hace un momento esta herramienta de ponderar cuándo podemos aplicar un convenio y cuál convenio. Yo para eso les voy a compartir la presentación que les proyecté hoy en la pantalla, para que ustedes también puedan hacer uso de esto. Y el alcance jurídico, pues es justo, digamos, que el contenido de los convenios tenga un alcance global al momento de impartir justicia, precisamente porque el contenido de los convenios son los estándares mínimos con los cuales se tiene que cumplir en materia de justicia laboral. Entonces podemos ver que hay autoridades laborales que los aplican, que no los aplican. Lo más importante es que las consideraciones del laudo sean adecuadas al contenido de los convenios. Habrá casos en los que, digamos, podamos considerar que no es necesario porque ya es muy rico en cierto tema el derecho nacional, pero habrá casos especiales en los que sí sea necesario fortalecer las consideraciones para que precisamente nuestros laudos no se caigan fácilmente o que se sostengan por sí solos de una manera muy fuerte por sus propias consideraciones. Ahora voy a regresarme aquí a otra pregunta. Son aplicables en cualquier momento sin importar que no exista alguna laguna jurídica en la ley o acudir previamente a las fuentes de derecho. Esto tal vez está más relacionado con una cuestión de método y yo consideraría que yo como método de estudio consideraría importante ir de lo particular a lo general. ¿Por qué? Porque si vamos primero a los convenios y luego eso lo vamos aterrizando al derecho nacional, podríamos concluir que el derecho nacional ya es muy rico en determinado tema y ya tal vez no sería necesario citar el convenio. Pero en cambio, si empezamos de lo particular y vamos hacia lo general, a través de advertir tal vez ciertas lagunas o necesitar una interpretación mucho más nutrida, ahí sí podemos hacer uso del contenido de los convenios o de la jurisprudencia internacional que justo interpreta los convenios para sostener de una manera mucho más sólida las consideraciones de los lados. Ahora tenemos que dice aquí. Sería importante que se difundiera cada junta especial. No entiendo a qué se refiere esta pregunta. Dice, en el caso de los trabajadores que laboraron para el Instituto Mexicano de Petróleos, que es un organismo autónomo en cierta época y pretenden su reconocimiento de esa antigüedad, ahora que labora para Pemex, pero fue despedida aduciendo a pesar de que estaba embarazada. Me faltarían elementos para poder darte una opinión, o sea, elementos del caso concreto, pero yo podría advertir que aquí solo con los datos que me das se podría hacer un análisis con uso de las herramientas de perspectiva de género en relación con los derechos mínimos o las cosas mínimas que se tienen que garantizar, por ejemplo, si hay o no estabilidad en el empleo. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un caso súper interesante, porque la regla general es que personal de confianza no tiene derecho a la reinstalación, porque solamente tienen acceso a la prerrogativa de protección al salario, pero no a la de estabilidad en el empleo. Pero en este caso se trataba de una persona mujer en situación de embarazo, quien fue despedida de manera injustificada y quien se desempeñaba como personal de confianza. Entonces, en este caso, la Corte resolvió, en este asunto que atrajo para su resolución, que sí tenía derecho a la reinstalación precisamente por su propia situación de vulnerabilidad de ser mujer y además de encontrarse en estado de embarazo. Para no robarles mucho tiempo ya, yo daría por concluida la sesión en este momento. Con eso me parece que ya respondí a todas sus preguntas. De todos modos, si tienen alguna pregunta adicional que quisieran plantearme, yo con gusto las comento con ustedes y pueden contactarme a mi correo, no al institucional, a mi correo personal que utilizo para cuestiones profesionales.
se los voy a pasar por esta vía, se los estoy escribiendo en este chat, kdmga93@gmail.com, y si tienen alguna duda o inquietud con la que se hayan quedado a partir de la sesión de hoy, con mucho gusto yo les atiendo por esa vía y podemos comentar cualquier duda y poder despejar cualquier duda y atender cualquier comentario que ustedes tengan. Agradecemos a la maestra Gabriela Méndez por su muy brillante exposición. Maestra Gabriela, tenga la plena seguridad de que los conocimientos compartidos con nosotros en esta sesión fortalecerán la labor sustantiva de este Tribunal de Trabajo. De nueva cuenta, muchas gracias. De igual manera, agradecemos la participación de todos los presentes a lo largo del presente curso. A todos los asistentes se les informa que, en breve, se les hará llegar a sus correos electrónicos la información correspondiente a la evaluación que en su caso se aplicará para la obtención de la constancia correspondiente y demás pormenores relacionados con la acreditación de este curso, así como las presentaciones proyectadas y los videos de las sesiones. Sin otro particular, agradecemos su presencia. Muy buenas noches.